México es tierra de talento, cuna de grandes deportistas reconocidos en casa y convertidos en referentes a nivel mundial, destacando no solo por sus logros deportivos, lo cual ya es suficiente, sino además porque durante muchos años varios de ellos también han sido embajadores de la cultura mexicana. Esta vez en Deportrip te presentamos los casos más sobresalientes de las figuras deportivas de la nación tricolor. No podemos arrancar con otro más que con el pentapichichi, Hugo Sánchez Márquez. Si bien en sus años de analista en mesas deportivas se ha distinguido por su gran ego, lo cierto es que muchos comentaristas e incluso compañeros de profesión respaldan el hecho de que Hugo sea egocéntrico, pues sobre el terreno de juego fue un fuera de serie, uno de los máximos orgullos para esta nación. Inició en fuerzas básicas de los Pumas de la universidad, debutando en octubre de 1976, consiguiendo el título de liga en la temporada 76-77. Para su tercera campaña logró conquistar el título de campeón goleador al marcar 26 goles, compartido con su compañero el brasileño Cavinho. En la temporada 80-81 nuevamente alzó el trofeo de campeón con los Pumas tras derrotar a Cruz Azul. Sánchez se hizo presente en el marcador en el partido de vuelta y con esto se despidió de los universitarios para volar hacia el viejo continente. Con Pumas dejó la cifra de 104 goles anotados en 5 temporadas. En agosto de 1981 debutó con el Atlético de Madrid. Fue en la temporada 84-85 que conquistó el título del máximo goleador, su primer pentapichichi, al marcar 19 tantos. Sus destacadas participaciones con los colchoneros lo llevaron al Real Madrid, con quienes debutó en septiembre del 85. En esa misma temporada logra el Pichichi como máximo goleador de la liga por segunda vez y primera con los madridistas. En las siguientes 2 temporadas también se alzaría con este galardón y el quinto lo conseguiría en la 89-90. Por eso es llamado el Pentapichichi. Si bien Hugo regresó al fútbol mexicano en diferentes ocasiones y no brilló como se esperaba, lo cierto es que por todo lo hecho con el Madrid tiene su sitio en la historia como uno de los mejores. Pues brillar en un club de esa magnitud no es algo que se dé muy seguido, menos siendo tan importante como lo fue Hugo. Con el club merengue conquistó 5 ligas de España, 3 supercopas y una Copa del Rey, dejando un legado imborrable que lo llevó a la cima, ganando el respeto dentro y fuera de su nación. Tiros. 99. Eso era mi especialidad. Físicamente sí, ahí quiero acercarme, no tanto como los remates, pero sí me mantuve bien. La lucha libre es uno de los deportes de mayor tradición, con más de 91 años desde que se instauró en el país. Por el cuadrilátero hemos visto pasar a muchísimos elementos que han destacado, se han convertido en los más taquilleros, en ídolos del ring, pero solo uno tuvo los mismos logros tanto en lo deportivo como en lo mediático: el Santo. Rodolfo Guzmán Huerta, el hombre bajo la máscara, fue originario de Tulancingo, Hidalgo. Durante 4 décadas se brindó al deporte de los costalazos, siendo su primer acercamiento cuando decidió entrenar junto a sus hermanos en el casino de la policía de la Ciudad de México. Antes de tomar el personaje que lo llevaría a la cumbre, portó algunos otros, entre los que destacan Rudy Guzmán, el hombre rojo, el enmascarado y el incógnito. Pero fue el 26 de abril de 1942 que se presentó en la Arena México como el Santo. Fue la máxima representación de la técnica y la elegancia, con un porte inigualable. Un hombre que siempre mostró respeto a su profesión, en la cual cosechó grandes triunfos como múltiples campeonatos y máscaras, siendo una de las más valiosas la de Black Shadow. Pero fue su salto a la pantalla grande lo que hizo estallar aún más su popularidad. Participó en más de 50 películas, tiene su propia historieta llamada Santo, el enmascarado de plata, y le han hecho múltiples homenajes, desde su inducción al Salón de la Fama en WWE hasta ser referenciado en la tira cómica El Santos o en series animadas como Mucha Lucha y El Chavo Animado. Por todo esto y más, el Santo se volvió un ícono de la cultura mexicana, una figura que se enalteció porque jamás perdió su máscara en duelo de apuesta. Al contrario, Rodolfo dejó uno de los momentos más asombrosos en la televisión cuando en medio de una entrevista decidió levantar su capucha para dejar parte de su rostro al descubierto. Tan solo unos días después de aquella aparición en la tele, el 5 de febrero de 1984, falleció de un infarto agudo de miocardio luego de una presentación en el Teatro Blanquita a sus 66 años. En Deportrip ya hemos hablado de varias batallas del gran ídolo del pugilismo. Chávez tuvo muchísimos episodios emocionantes a lo largo de su carrera. No solo es el rey para los aficionados, también se ganó el respeto por parte de sus rivales, siendo considerado como el mejor boxeador de su generación y en el top de los mejores de la historia. Empezó en el box desde muy pequeño a escondida de sus hermanos mayores, quienes también lo practicaban. Aunque nació en Sonora, creció y se forjó en Sinaloa, donde se hizo profesional y cosechó sus primeras 41 victorias en la categoría de los superpluma. Durante
más de 20 años de trayectoria dejó combates épicos, y entre sus destacados números está el hecho de ser el boxeador con más peleas al título mundial con 37. Posee el récord de más peleas ganadas desde su inicio profesional con 89. Obtuvo 5 campeonatos mundiales en 3 diferentes categorías, 29 defensas, es el segundo boxeador con mayor número de peleas de título que ha resuelto por nocaut con 21, e incluso es poseedor de récords de asistencia, congregando a más de 132,000 almas en el Estadio Azteca en febrero del 93. Se codeaba con la crema innata de los artistas, empresarios, políticos y hasta con los mafiosos del México noventero. Eso acrecentó su fama, así como el reconocimiento y la admiración que tuvo a nivel internacional. Julio César anunció su retiro en 2003, sin embargo volvió al ring un par de ocasiones. Es bien sabido que era adicto al polvo blanco, lo cual también lo fue mermando. Incluso en alguna ocasión el gran campeón dijo que su adicción era tan fuerte que ya no veía a un boxeador en el cuadrilátero sino a 3. El 17 de septiembre de 2005, en Phoenix, Arizona, Chávez sufrió una derrota por nocaut técnico ante Grover Wille. Su esquina le ordenó retirarse antes del comienzo del quinto asalto debido a una lesión de tiempo atrás en su mano derecha. Luego de ser derrotado en aquella ocasión, el ídolo mexicano le dijo a su promotor, Bob Arum, que esa vez fue sin duda su retiro del boxeo. Pero esta derrota no dañó su legado ni tantas noches de gloria que nos regaló dentro del cuadrilátero. Por eso siempre será considerado el más grande boxeador de México. El gran campeón también ha demostrado su compromiso social, pues tiene una clínica de rehabilitación para personas que hayan caído en adicciones, al igual que él en su momento. A esta clínica también han acudido otros deportistas, como el caso más reciente del luchador Jair Soria, mejor conocido como Shocker. Julio César muy seguro, no sentía ningún temor, sabía que al macho Camacho le iba a quitar lo hablador. Joaquín Capilla Pérez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928. Su padre, Alberto Capilla, le inculcó el gusto por la natación, deporte en el que se inició desde niño, aunque terminó apasionándose por los clavados. A sus 17 años de edad logró formar parte del equipo nacional. Su primera conquista llegó en 1946 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Barranquilla, Colombia, pero serían los Juegos Olímpicos que se bañaría de gloria. Su primera participación fue en Londres 1948, donde conquistó el bronce en la plataforma de 10 metros. En Helsinki 1952, en esa misma prueba se quedó con la plata. Las últimas Olimpiadas de Capilla fueron las de Melbourne 1956. A esta edición llegó con gran experiencia competitiva y fue distinguido por segunda ocasión como abanderado de la delegación mexicana. Con el objetivo de ganar una medalla, el mexicano fue protagonista una vez más en la prueba que era su especialidad, la plataforma de 10 metros. La competencia de nuevo fue reñida. Capilla y el estadounidense Wilburn pelearon clavado a clavado para obtener la puntuación más alta, en un cierre dramático en el que la diferencia entre los dos fue solamente 3 centésimas. El mexicano logró imponerse consiguiendo 152.44 puntos, mientras que el estadounidense culminó su participación con 152.41 puntos. De esta manera, Joaquín Capilla se colgó la tan esperada medalla de oro y puso su nombre y el de México en lo más alto del podio olímpico. Fernando Valenzuela es una leyenda del béisbol, una fuente inagotable de inspiración para miles de aficionados al deporte y más allá. Nacido en Sonora en 1960, su talento lo llevó a conquistar los corazones de millones de personas alrededor del mundo, siendo además el máximo ícono latino en el béisbol de los Estados Unidos al inicio de la década ochentera, cuando se unió a los Dodgers de Los Ángeles, estallando así el fenómeno conocido como Fernandomanía. Su carisma, carácter humilde y talento deslumbrante trascendieron fronteras, barreras culturales, convirtiéndolo en un ícono global. Su impacto fue tan profundo que se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar el premio al novato del año y el Cy Young en la misma temporada. Fernando fue fundamental para que los Dodgers ganaran de nueva cuenta una serie mundial después de 16 años. Además ayudó a la Major League Baseball para incrementar el porcentaje de asistencia a sus estadios. De hecho, tiene un récord de ser el jugador que más aficionados metió a los parques de béisbol durante 10 años de carrera. Otras de sus grandes marcas fueron más ponches en Juego de Estrellas al ponchar a 5 bateadores seguidos en la Liga Americana, más blanqueadas en una temporada con 6 en 1981, conquistó el Guante de Oro en 1986, así como el Bat de Plata en 3 ocasiones, 1981, 1986 y 1989. Ingresó al Museo del Salón de la Fama de la Herencia Hispana del Béisbol el 23 de agosto de 2003. En 2005 fue nominado como uno de los 3 pitchers abridores del equipo latino de leyendas de las ligas mayores. En 2013 fue ingresado al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe y el 4 de febrero de 2023 los Dodgers
Dodgers anunciaron el retiro de su mítico número 34. Su nombre es sinónimo de grandeza y su impacto va más allá del deporte, un recordatorio constante de que con talento, trabajo duro y humildad se puede alcanzar la cima y dejar una huella imborrable en la historia. Hablar de Lorena Ochoa es hablar de una mujer trascendental para México en el golf. Nació el 15 de noviembre de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Desde su infancia despuntó en este deporte por sus cualidades, logrando ganar torneos estatales y nacionales que la llevaron a enrolarse en la Universidad de Arizona para su etapa colegial. Entre sus logros más destacados está el hecho de ser distinguida como integrante al Salón de la Fama del Golf Mundial, además de conquistar 27 torneos, ser campeona de 2 Majors, la Women's British Open en 2007 y el Kraft Nabisco Championships en 2008. Fue condecorada como jugadora del año en 4 ocasiones, 2006, 2007, 2008 y 2009. También logró permanecer 158 semanas consecutivas como número 1 del ranking mundial, una marca que sigue vigente. Pero la grandeza de Ochoa no solo se queda en el césped, pues creó una fundación para ayudar a niños de escasos recursos. Este proyecto se materializa en una escuela llamada Centro Educativo La Barranca, en donde más de 250 niños reciben educación académica, deportiva y cultural de calidad. Por esto y más, Lorena Ochoa tiene un lugar importante en la historia deportiva de la nación tricolor. Adrián Fernández ha sido una pieza importante para que el automovilismo de primera categoría regresara a tierras mexicanas, luego de que la Fórmula 1 dejara de correr en el país en 1993. Es bien sabido que este magno evento nos beneficia a nivel económico, social y cultural. Además, Fernández ha sido punta de lanza para que surgieran nuevas generaciones de pilotos. Por mencionar algunos están Luis Díaz, Esteban Gutiérrez y por supuesto Checo Pérez. Adrián fue un piloto fundamental en la historia del deporte del motor en México. Entre sus mayores logros están ser subcampeón de la serie kart en el 2000. En ese serial llegó a ser dueño del Fernández Racing y tercer lugar de las 24 horas de Le Mans en 2012. Su trayectoria de más de 30 años lo vio pasar por IndyCar, Kart, Champ Car, provocando el nacimiento de una nueva afición y la permanencia de las anteriores. Sus 11 victorias en la serie de autos Fórmula más importante de América, la creación de Fernández Racing, un subcampeonato en el 2000 y demás conquistas a lo largo de su carrera son algunos de los logros destacados de este fuera de serie, una pieza clave para el automovilismo mexicano. Si bien Ana Gabriela Guevara ha manchado su legado por la forma en que ha dirigido la CONADE, en este video solamente nos enfocaremos en la parte deportiva, pues vaya que la mexicana tiene un alto valor. Antes de decantarse por el atletismo, probó suerte en el básquetbol, pero fue en 1996 cuando se enamoró de la pista. Logró el primer lugar de 400 y 800 metros en la Olimpiada Nacional Juvenil de México, mientras que en el Campeonato Centroamericano Juvenil del Salvador 1996 obtuvo el segundo lugar en 800 metros. A lo largo de su trayectoria tuvo muchos logros, como el Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en Portugal en 1998, donde fue primer lugar en las pruebas de 400 y 800 metros, así como en el relevo 4x400. De hecho, fue una especialista de los 400 metros planos. En dicha prueba llegó su momento más alto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, al colgarse la medalla de plata. Acá en Deportrip tenemos un video sobre este momento histórico, te lo dejamos en la descripción. En 2007, durante los Juegos Panamericanos Río de Janeiro, se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar 3 veces el título continental, al conquistar la medalla de oro con un tiempo de 50.34 segundos. Al año siguiente anunciaría su retiro. Tras su despedida de las pistas incursionó en la política y llegó a ser la titular de la CONADE, aunque sinceramente durante su mandato dejó más sinsabores que certezas para los deportistas mexicanos. Esta vez quisimos recordar la excelente atleta que fue, la mejor mexicana sobre la pista y la que es considerada una de las 10 mejores velocistas de la historia. Felipe Muñoz Capamas fue el encargado de darle el oro a México en natación durante los Juegos del 68. El tibio, como le decían, conquistó la prueba de los 200 metros pecho con un tiempo de 2 minutos 28 segundos. De acuerdo con Muñoz, se adentró en la natación porque así podía ocultar sus lágrimas, pues a la edad de 11 años le tocó vivir el divorcio de sus padres, algo que le afectó bastante, y como no quería que sus hermanos lo vieran llorar, encontró en la alberca su refugio. El tibio era candidato para obtener medalla en 1968, pero nadie se esperaba el oro, un verdadero héroe nacional. Otro
marchista que deslumbró al mundo fue Ernesto Canto. A este andarín también se le conoció como el rey de la marcha mexicana. Logró el oro en Los Ángeles 1984 en los 20 kilómetros de marcha. Para poder cumplir esta meta lo trabajó desde años atrás con mucha disciplina y dedicación, mismas que lo llevaron a recibir el Premio Nacional del Deporte en 1981. Ernesto fue el único atleta mexicano que ganó todas sus competencias en un solo ciclo olímpico: Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial y Juegos Olímpicos. And a man who trains 7 to 8 hours a day is going to take home the gold from Mexico. Hour 23 minutes and 13 seconds for Canto. Sombrero and all, Frank. What country is that? Es momento de hablar de la primera mujer mexicana en darle oro al país, la grandiosa Soraya Jiménez, quien dejó absortos a todos durante Sydney 2000 al colgarse la máxima presea en halterofilia. En aquella ocasión, la mexicana levantó un total de 222.5 kilogramos, lo que en su momento representó un récord olímpico, un registro de 95 kilogramos en arranque y 127.5 en envión le permitieron conquistar el mundo. Soraya recibió la medalla en manos de don Mario Vázquez Raña, al grito de México, México. Al momento de escuchar el himno, la atleta mexicana saludó a la bandera en lo más alto del podio, para guardar en la eternidad uno de los momentos más emotivos en la historia del deporte mexicano. Curiosamente, su deporte favorito era el básquetbol y fue seleccionada infantil y juvenil junto a su hermana gemela Magali, y también practicó el bádminton y la natación antes de dedicarse por completo al levantamiento de pesas a los 14 años de edad. ¡Y Soraya lo tiene! ¡Soraya levanta la barra! ¡Esto es la locura aquí en Sydney! Soraya le va a dar a México la primera medalla de oro en categoría femenil en toda la historia de nuestro deporte. Trabajas tantos años para llegar y todo, que cuando llegas, la verdad es así como un sueño hecho realidad. Una disciplina en la que México ha destacado en los últimos años es el taekwondo, y en ese terreno, María del Rosario Espinosa tocó la gloria en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la categoría de más de 67 kilogramos. Luego de este gran momento que vivió en las Olimpiadas celebradas en China, logró colgarse el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con lo que se convirtió en la primera atleta mexicana en ganar una presea adicional después de obtener un metal dorado, y fue la primera mujer en conseguir 2 medallas en pruebas individuales en la máxima justa del deporte, lo mismo que su boleto para los Juegos Olímpicos de Río 2016, los terceros de la guasavense de ya entonces 28 años. En el enfrentamiento por el título, María tuvo un combate muy complicado que no pudo descifrar ante la china Zheng Shuyin, quien con su 1.88 de estatura, 15 centímetros más que ella, le impidió atacar y la venció 5-1. Pese a la derrota, María del Rosario y todo México celebraron la obtención de la plaza, su tercera medalla en Juegos Olímpicos, con lo que pasaba a la historia como la primera mexicana en conseguir 3 preseas olímpicas en juegos consecutivos. Hasta aquí llegamos con las máximas figuras del deporte mexicano. Por supuesto que cada uno merece un video aparte. En nuestro canal de YouTube puedes encontrar videos en específico de Fernando Valenzuela, Julio César Chávez, Joaquín Capilla y Ana Gabriela Guevara. Disfrútalos. Si este video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces, así como activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por las apasionantes historias deportivas.